cielo nublado en la capital de los ecuatorianos. Bueno, esta mañana saludamos con la doctora Yael Fierro, que es abogada experta en temas tributarios, con quien vamos a conversar precisamente sobre esta perspectiva que existe frente a esta ley de reforma tributaria que fue presentada el día de ayer por parte del presidente de la República ante la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que conlleva esta situación? ¿Tendrá viabilidad en este caso en la Asamblea Nacional? El CAL tendrá que calificar también esta ley, este proyecto, para que sea analizado por una de las comisiones, y tiene algunos cambios que son importantes. ¿Cómo está, doctora Yael? Muy buenos días, gracias por atender este requerimiento a través de Radio Noticias. Desde su punto de vista, ¿cómo se va configurando este proyecto de ley? Bienvenida, doctora. Hola Osvaldo, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la apertura. Bueno, pues es importante mencionar que el proyecto de ley que fue presentado el día de hoy, en horas de la noche por el presidente de la República, ha tenido algunos cambios que entiendo han sido establecidos por las diferentes bancadas legislativas. Es importante mencionar, Osvaldo, que este proyecto sufrió algunos cambios derivados de las observaciones que hicieron algunos de los pactos políticos. Osvaldo, me permito comentarte que el nivel de recaudación que se espera con este proyecto de ley incluso está por debajo de la media que se había establecido. ¿Cuánto? Es 200,000. Estamos esperando. 2.000 millones. Sí, correcto. Estábamos esperando. ¿Se va a recaudar cuánto? ¿1.800 ahora? Así 1.800 millones, ¿no? Se espera que se recaude 1.800 millones, sin perjuicio de que con el Fondo Monetario Internacional se había adquirido el compromiso de llegar a los 2.000 millones para 2022. ¿Esto qué significa? Que resulta importante que las otras normas que venían comprendidas como un todo en el proyecto inicial también sean consideradas, toda vez que esto va a permitir que se llegue a la meta. Ahora bien, Osvaldo, debemos considerar qué es lo que este nuevo proyecto nos está estableciendo, cuáles han sido los cambios más importantes. Sí, hay algunas observaciones que se han dado, ¿no? Y en los bloques legislativos han señalado que hay líneas rojas que no se van a poder cruzar definitivamente. Sin embargo, de ello hay aportes importantes, como por ejemplo el gravar a las empresas que más patrimonio tienen, el gravar a los patrimonios. ¿Esto es factible de que pueda ser aceptado? Hay algunos sectores que están lógicamente también en ese aspecto con sus observaciones. Cuando se grava el patrimonio, se manifiesta que se está gravando a lo que podría significar inclusive la inversión misma acá en nuestro medio. ¿Cómo se puede desglosar este asunto? Bueno, es importante que se mencione que en un inicio, en el proyecto que fue presentado y que no tuvo éxito, se consideró establecer un gravamen al patrimonio por encima de lo que de $1 millón. También se había considerado en un inicio $500,000 o $1 millón, por ejemplo, para la sociedad conyugal en el caso de personas naturales. Sin embargo, en este nuevo proyecto se ha hecho una rebaja considerable. ¿Por qué? Porque se ha verificado que existe un análisis en el que lo que se trata es que el patrimonio de las compañías, solamente de determinadas compañías, sean aquellas en las que van a tener que estar en el hecho generador para el pago de esta contribución. ¿Son estas las que tienen patrimonio de más de 5 millones? Correcto. 5 millones de dólares, ¿no? Correcto, así es. Que es obviamente un valor bastante considerable, afectando específicamente a empresas de seguros, empresas financieras, empresas que tienen el aparataje y el músculo económico para poder realizar la aportación. Respecto del tema de las personas naturales, sobre esta contribución del patrimonio, como lo había comentado hace un minuto, y existe una rebaja, toda vez que en un inicio establecía que la contribución era para las personas naturales con un patrimonio individual mayor a $500,000. Ahora, en el proyecto que fue presentado el día de ayer, establece que es $1 millón de forma individual o 2 millones de la sociedad conyugal, y establece una tabla progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que sí ha habido de alguna manera la consideración por parte del Ejecutivo en las observaciones que se han realizado. Ya, es decir, hay cambios importantes. Correcto. Hay cambios positivos. El hecho de
de gravar a quienes ganan más de $2,000? Sí, sí, importantísimo. Eso es uno de los, eso es de una de las líneas rojas, digamos, porque en el primer proyecto se denotó específicamente de que esto afectaría directamente a la clase media, doctora. Correcto, Osvaldo. Se debe mencionar que tenemos que considerar cuál es el cambio importante que se está introduciendo en este momento. Actualmente nosotros, en nuestra normativa tributaria, lo que tenemos para gravar a las personas naturales es la consideración de ingresos menos los gastos normales de la actividad, menos los gastos personales. Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que está trabajando en relación de dependencia, mi gasto normal es la aportación al IES. Actualmente yo puedo bajarme hasta el monto de $14,000 por concepto de gastos personales, y sobre eso yo puedo establecer la base para poder gravar el impuesto a la renta. ¿Cuál es el cambio que se está estableciendo en este momento mediante la reforma? El cambio que se está determinando es la eliminación de los gastos personales. Se elimina la opción de poder deducir los $14,000. Ya no hay el deducible, ¿no? Ya no hay el deducible ni de educación, salud, ni vestimenta, ni alimentación. Correcto, que incluso durante algunos años se habían incrementado para incluso gastos de turismo, gastos de artes, gastos de cine. Todos estos gastos se ven eliminados, y por eso es que se da el impacto para las personas naturales en este momento. Además, la tabla que nosotros usamos desde el punto de vista tributario para poder cuantificar el ingreso de las personas naturales, es decir, la base imponible, se modificó de una forma bastante importante. Por ejemplo, para las personas naturales que tenían un ingreso de, si me permite, un ingreso de $2,000, la afectación sí es relevante. ¿Por qué? Porque se cambió el porcentaje de aportación. Y eso precisamente fue la observación que llamó mucho más la atención. ¿Qué es lo que se hizo ahora en el nuevo proyecto? En este nuevo proyecto, lo que se ha establecido es una posibilidad de deducirme, ya no los gastos personales, pero sí deducirme mediante una fórmula el valor de 7 veces de la canasta básica. Con esta finalidad llegamos a cuantificar de alguna manera la posibilidad de que ya no se puede, de que los ingresos, los gastos de las personas naturales de alguna forma sean compensadas. Pero, Osvaldo, es importante considerar que esta deducción solamente va a beneficiar a aquellas personas que perciban ingresos de hasta $2,000. Porque para las demás personas naturales realmente el impacto es sumamente alto. Por eso se dice que se impacta directamente a la clase media en este sentido. Esta sería una de las líneas rojas, digamos, que tendrían que ser observadas a nivel de la Asamblea Nacional y que han hecho ya evidente también algunos bloques legislativos, doctora Yael. Sí, correcto. Osvaldo, un tema que a mí me parece importante relevar y que tal vez la Asamblea podría considerar es que el parámetro, la variable para yo poder cuantificar estos nuevos gastos deducibles, esta limitación, es la canasta básica. Pero la canasta básica es una media que es sumamente baja en contraste con las fracciones básicas. Me explico. Actualmente tenemos el 1.3% de la fracción básica, que me da $14,000. Con la reforma, lo que se establece es no use las fracciones básicas, sino que use la canasta básica. Estamos en una canasta básica de $700 aproximadamente, hasta julio de 2021. La canasta básica de familiar, 700, claro, correcto. Claro, $700. Exacto. Entonces, si es que yo hago la verificación de hasta 7 canastas básicas, no voy a llegar nunca a $14,000. Estoy llegando máximo a más o menos 2,400. Correcto, 4,900 más o menos, que de todas maneras es sumamente bajo versus $14,000. Entonces, tal vez la consideración que podría hacer la Asamblea es que considere nuevamente las fracciones básicas como la variable para poder hacer el cálculo de las deducciones. Ya, en este sentido, si se aprueba tal cual envía el Ejecutivo con esta afectación que lo está haciendo trascendente usted, ¿cómo impacta dentro de la economía? ¿Qué puede suceder en el aspecto económico con esta imposición que podría darse? Obviamente el impacto para la economía es que va a haber una
una reducción en el consumo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que está ganando $3,000 en este momento, no está en los 2,000, que es lo que ha privilegiado el proyecto. Pero dicen que es un porcentaje minoritario, que son poquitos los que ganan esas cantidades. Que realmente es importante considerar que no son pocos las personas que ganan $3,000. Por ejemplo, un juez en la función pública gana $4,000. Un secretario gana 3,500. Entonces, la función pública, de acuerdo a esos rangos, está dentro de la media de $3,000 que van a ser afectados. Y mire, Osvaldo, que la afectación sí es importante, porque actualmente una persona que gana $3,000 paga de impuesto a la renta mensualmente $78, anualmente $939. Pero si pasa el proyecto, va a haber un incremento de $78 mensuales a $235, ¿no? Que es bastante significativo. Por eso se dice que habrá que separar un sueldo, prácticamente un sueldo completo para pagar estas contribuciones. Correcto. ¿Y por qué se da este tema? Es porque los porcentajes que están establecidos en la tabla han aumentado para aquellos ingresos que no eran tan representativos en su momento. Y algo importantísimo que me parece necesario resaltar es que actualmente el proyecto me pone una nueva línea en la tabla. Aumenta el porcentaje máximo de pago de impuesto a la renta de las personas naturales. Actualmente es 35% lo máximo que yo puedo pagar. El proyecto anterior decía 35. Ahora tengo una línea más en la que me determina un 37% de impuesto a la renta para aquellas personas que tengan una fracción básica de $100,000. ¿Cuánto es $100,000 mensualmente? Son más o menos $8,000 mensuales de sueldo. Entonces vamos a tener que hacer un ajuste importante, porque ahora el impuesto a la renta de las personas naturales es 37%. Y ojo, que esta tarifa, desde el punto de vista tributario, es un referente, porque cuando yo como sociedad hago pagos al exterior, por ejemplo, a un paraíso fiscal, yo tomo el referente de coja la tarifa máxima de impuesto a la renta de personas naturales. Significa que los pagos al exterior que hagan las compañías también se van a encarecer. Entonces, eso me parece importante considerar, sobre todo para la Asamblea, porque el sistema tributario es un sistema que está unido a varios temas. Entonces, no solamente es que el tema de que yo afecté a las personas naturales y a la tabla, no, porque esas tablas, esa afectación tiene también connotaciones a los cálculos, al día a día, a las retenciones, a las transacciones que hacen las compañías. Entonces, de cierta manera, el haber creado una línea más, sí es verdad, me va a dar un mayor porcentaje de recaudación, pero también desde el punto de vista societario, me va a también incrementar los costos. Voy a pensar 2 veces en realizar pagos al exterior y de alguna manera todo va a encarecerse. La cosa se pone difícil para este segmento de la población, fundamentalmente, que va a tener un impacto. Pero hablar, por ejemplo, de quienes ganan $9,000 o $10,000, ¿no es diferente, doctora? En este caso, para lo que tiene que gravarse. Yo considero que el tema de ganar $9,000 o $10,000 es subjetivo, porque realmente a la final las personas que pueden alcanzar este tipo de sueldos de cierta manera también están a su vez generando gastos que obviamente se ve en la economía del país. Y si es que yo genero un gravamen sumamente alto para estas personas, por una parte lo que voy a generar indirectamente es mecanismos de evasión, de elusión tributaria. Por otra parte, las personas que tengan en su presupuesto van a empezar a prescindir de temas como servicio doméstico, van a empezar a prescindir de trabajos adicionales que obviamente va a impactar a la economía. Yo considero que a la final el tema de incrementar el valor que se paga como persona natural va a repercutir en una forma negativa a la economía del país, porque vamos a tratar de ahorrar más, evitar gastar para poder pagar tributos.
Doctora, y ahora, bueno, dentro de estas reformas también se anuncia esta eliminación del 2% del ingreso a los microempresarios. Sí. Esto sería como una especie de enganche para la aprobación de estas reformas. Yo considero, la verdad, que ese es un aspecto sumamente positivo de esta norma, del proyecto, de los dos proyectos. ¿Por qué? Porque el régimen de microempresarios nació como un apéndice de la ley de emprendimiento. Se buscaba la formalización, la regularización de aquellos negocios que eran informales y que no estaban, por ejemplo, en el radar de la superintendencia, y por lo tanto no había un control. Así que lo que se trató es que se realice normativa que armonice tanto la parte societaria como la parte tributaria, de tal manera que al crear estas nuevas empresas denominadas SAS, se les dé un régimen especial para que ellos puedan pagar sus impuestos, contribuir, formalizarse de una forma dinámica. No obstante, al momento en el que ya se estableció este régimen, hubieron una serie de errores desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista fáctico, que lo que hicieron fue perjudicar precisamente a los microempresarios. ¿Por qué? Porque grababa el 2%, graba hasta el momento, de los ingresos, sin considerar deducciones. Y en muchos casos, las empresas que recién están iniciando, las empresas que no tienen una operatividad ya definida, el pagar el 2% de un ingreso sin considerar ningún gasto es un golpe sumamente fuerte que en caso se pudieron verificar, incluso les llevó a la quiebra. Claro. Entonces la eliminación es sumamente y eso todavía no se elimina, ¿no? Correcto. Pero está dentro de lo que significa el contexto de esta ley. A ver, hay una inquietud, doctora, si es tan amable, vamos a escuchar a través del 255-4090, está habilitado el 2546-108 para la participación ciudadana. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciada Morocho. Buenos días a la doctora, especialista en impuestos. Y a todos los que hacen Radio Noticia, buenos días. Buenos días, país. Luis Guerrero les saluda. Señorita, fabuloso. Rebuscar las migajas del pobre para enriquecerle los altísimos pagos de sueldo y salarios de una burocracia dorada, inepta e innecesaria muchas veces en el Estado ecuatoriano. Pero, señorita, le pregunto, ¿se han dado el trabajo de revisar los ingresos de los recursos naturales del Estado? Y hablo del petróleo, por ejemplo, hablo de las telefónicas, hablo de puertos, de aeropuertos en manos privadas, un horroroso atraco. Le informo, señorita, y rectifíqueme si es que estoy mintiendo, estos ingresos superan el presupuesto del Estado, llegan cerca de 40,000 millones de dólares al año, pero lo que sucede si el presupuesto del Estado es de 35,000 millones y los recursos naturales del Estado que deben estar en manos del Estado o en el pueblo distribuido económicamente, están en manos privadas. Hace un rato un señor de las eléctricas, un sindicalista, hablaba de que se piensa privatizar las empresas eléctricas, pero si la mayoría son privadas, construyó el Estado y están en manos privadas. El caso, señorita, de la revisión vehicular de Quito es una barbaridad, pues, cerca de 100 millones de dólares al año en revisión. Por Dios, es un atraco. Dios le pague, licenciado. Gracias por la participación. Habilitado el 2546-108 y el 255-4090. Doctora Yael. Sí, muchísimas gracias. Considerando lo que se menciona, debemos tomar en cuenta que precisamente los recursos que vienen de energías renovables están comprendidos en este proyecto para la contribución especial, las empresas mineras que había mencionado el ciudadano. Las empresas mineras precisamente son una de las principales que van a realizar el aporte a este nuevo, a esta contribución patrimonial. En la exposición de motivos
2 del proyecto de ley se contempla que precisamente, por ejemplo, las empresas mineras han tenido ingresos importantes, han tenido un patrimonio a pesar de la existencia de la pandemia que ha sido incrementado. Y precisamente por eso es que están llamados en primera línea a realizar el aporte de esta contribución sobre el patrimonio especial. Entonces, por ese lado, yo sí considero que este proyecto está recogiendo el sentir de este ciudadano en la perspectiva de que deben aportar, y lo están haciendo. Ahora, respecto del tema de la privatización, considero que realmente la privatización obedece a razones financieras, a razones técnicas, que por algún motivo específico han sido designados para que sean administrados por la parte privada. Existen vestigios, existen casos en los que realmente se ha podido evidenciar que el sector público, el Estado en sí mismo, no ha tenido la capacidad para poder sobrellevar la administración de estos sectores, y que por eso se entrega a la parte privada, que si bien puede tener un lucro, también está realizando una correcta administración en algunos casos. Todo es perfectible, todo es fiscalizable. No obstante, creo yo que hemos tenido ya algunas experiencias en las que el Estado no ha podido realmente administrar. Bueno, pero son consideraciones y consideraciones al respecto, ¿no? Y no todo lo que signifique el manejo privado significa que se lo haga correctamente o que signifique que sea lo mejor para el Estado. Hay empresas estatales que son buenas. Sí. Empresa Eléctrica Quito, que estábamos hablando hace un momento. Vea, CNT, con todo lo que puede suceder en este momento, todavía da utilidades para el Estado. Yo pienso que CNT, por ejemplo, debería estar con una mejor administración. Debíamos tener que de frutos, que de réditos, pero el Banco del Pacífico, sí, que le da 200 millones al año al Estado. No sé cómo se lo vaya a considerar, pero no todo lo privado es bueno ni todo lo público es malo. Correcto, tiene sus matices y creo que es importante y que es perfectible. Todo es perfectible en este caso. Volviendo a este tema del proyecto, ¿usted le ve que efectivamente es perfectible este proyecto? Sí. Hay sus bemoles de lo que usted está señalando, como que se le está cargando más a la clase media en este caso, ¿no? Y ya hemos escuchado de los especialistas que cuando se le carga a la clase media, lo que le están haciendo es quitarle liquidez. Y por ende, no sé cómo se puede reactivar la economía. Uno va a tratar de ahorrar, o mucha gente tratará de ahorrar, no comprarán, no tendrán servicio doméstico, o no contratarán una persona que ayude con la limpieza. Esas cosas son las que van a pasar, doctora. De lo que puedo establecer de su explicación y también de lo que está en el contexto en el proyecto. Sí, correcto. Otro tema que me parece importante es que también se ve la intención por parte del Ejecutivo de considerar las rebajas para el tema, por ejemplo, del IVA. En el IVA se establece una rebaja de 2 puntos cuando son feriados, precisamente para la compra de algunos servicios, y esto tiene la connotación de precisamente dinamizar el mercado, las compras, el tema de la economía. También se ha mantenido el tema de establecer una tarifa cero una tarifa cero de IVA para productos de primera necesidad, como el tema de pañales, el tema de toallas sanitarias, temas que ya fueron en su momento ofrecidos y que se están cumpliendo. Considero yo que un tema que lo estábamos hablando el tema de la salida de divisas. El tema de salida de divisas no se advierte en este proyecto, no se puede evidenciar un cumplimiento de la rebaja porcentual que se había establecido, así que no tenemos ningún cambio en ese sentido. Vea que esta propuesta que fue presentada ante la Asamblea, de lo que dice en su contexto, prevé una reducción automática de 3 puntos en el impuesto a la renta para nuevas inversiones por hasta 15 años, ¿no? Esos son los incentivos tributarios que se están entregando. Esto en casos especiales se puede otorgar hasta 5 puntos menos en el impuesto a la renta.
¿Esto es factible? Esto constaba en la ley, esta última ley que aprobó el gobierno anterior ¿cómo era la ley? ¿Cómo se llamaba? Esta famosa ley que propiciaba las inversiones y que no llegó. Pues, no llegaron las inversiones a pesar de los incentivos que existen. ¿Podrá darse en este caso esta situación igual? Yo considero que la verdad es que en la normativa que vemos en este momento en el proyecto hay la eliminación de un montón de deducciones. Teníamos varias deducciones por incremento neto de empleo, deducciones por compra de maquinarias, y también habían un montón, porque eran realmente muy representativas las deducciones y los beneficios tributarios por inversiones, como lo que menciona Osvaldo en este momento. Habían exoneraciones de 8 años, de exoneraciones de 12 años, de exoneraciones de 15 años. Todas las empresas, si es que tenían cierta actividad económica, iniciaban con una exoneración de 5 años. Las microempresas con una exoneración de 3 años. Pero el exceso de exoneraciones más bien nos jugó de forma perjudicial. ¿Por qué? Porque las compañías realmente no buscaban realizar una inversión. No había una sola exoneración que esté específicamente determinada y que se pueda acceder. En este proyecto se elimina absolutamente todos esos beneficios y se queda con el que acaba de mencionar, Osvaldo. Uno solo. Desde mi punto de vista, al establecer un solo beneficio, yo creo que le estamos dando la imagen de seguridad jurídica a el extranjero. ¿Por qué? Porque hay una sola exoneración, las reglas son claras, tiene que hacer una inversión y punto. No hay condicionantes. En la anterior norma habían condicionantes. Si usted tenía la exoneración de 8 años, tenía que estar fuera del Distrito Metropolitano de Quito o fuera de Guayaquil. Si quería la inversión si quería la inversión de 12 años, tenía que ser ciertas actividades específicas que eran difíciles de conseguir. Había siderúrgica, metalúrgica, realmente eran complicadas. Era una confusión absoluta. Exacto, digamos, y eran en este complicadas. Caso, ¿no? Aquí hay una exoneración para todos. No importa la industria, no importa el giro del negocio, hay una sola exoneración, hay un solo beneficio, entonces ya no estoy limitando a la inversión extranjera. Y creo que ese fue el error de la anterior normativa. ¿Usted le ve que esta ley es realmente, como se la ha calificado, propende a la progresividad y a que quienes más tienen paguen más en este momento? ¿O hay esta distorsión que la que estábamos planteando respecto al tema de la clase media? Yo creo que el espíritu de la ley sí obedece al tema de la progresividad por la simple razón de que existe una tabla progresiva. No obstante, cuando ya hacemos números y ya verificamos los rangos de la tabla, se ve que hay una distorsión, porque estamos afectando a la clase media. Y con las observaciones que se han venido realizando, es que se puede evidenciar que algo se pudo mitigar para las personas que ganan $2,000 hacia abajo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con las personas de 2,500 y demás? El proyecto está ahí. En el proyecto, correcto. Está allí todavía hasta que los que ganan $2,000, $2,007, uh-huh, tendrán que pagar esta contribución. No sé cuál sea la posición de los asambleístas, que por lo menos el bloque de la izquierda democrática está planteando que sea de 3,000 a 3,500. Correcto. ¿Y cuál es la forma en la que ellos están analizando hacer esta regulación? Es cambiar los porcentajes de la tabla, porque algo que llama mucho la atención es que los porcentajes variaron de una forma muy significativa. Personas que estaban en un porcentaje del 20, de pronto subieron al 25. Personas que estaban en un 12, subieron al 15. Entonces, ese cambio abrupto es lo que justamente está golpeando a la clase media. Mi punto de vista es que la tabla debería ser revisada de tal manera que para la clase media, media alta, no sea el cambio porcentual tan significativo, y más bien desde un valor, no sé, se me ocurre $5,000 en adelante, ahí sí la tabla pueda establecer estos valores de cambios porcentuales de 5 puntos, de 8 puntos, como lo está haciendo.
Bueno, también hay el tema de la regularización de activos que tiene un incentivo, ¿no? Para que a ver si se animan a decir la verdad, qué es lo que tienen afuera y puedan controlarse y puedan grabarse y puedan también contribuir para la economía del país. Sí, ahí Osvaldo, yo tengo un comentario, he realizado la verificación, varios diarios, varias opiniones, y lo que comentan es que más bien no se trata de una norma para transparentar los activos, toda vez que no se establece un procedimiento para conocer el origen, sino simplemente ¿qué es lo que tienen? Que venga el dinero, se haga un pago de un impuesto y listo, y con eso está sincerado. Entonces, he visto algunas críticas en el sentido en el que no se determina de dónde vinieron estos ingresos, y lo único que se está estableciendo es haga una declaración juramentada, haga la declaración y pago del impuesto y perdón y olvido. Entonces, tal vez esa es la molestia que está presentando la colectividad, porque a la final yo necesito como Estado conocer el origen. ¿Qué tal si viene de un origen ilícito? Estoy por alguna manera prestando al Estado para que estos fondos, que no sé de dónde se están originando, pueden tener un origen lícito o ilícito, de alguna manera se legalicen con el pago de este impuesto al activo del exterior. Esto podría propiciar muchas cosas, correcto, ¿no? Desde el ámbito del delito, inclusive blanqueo de capitales, tantas cosas, el lavado que se pueden hacer. Doctora Yael, quedemos pendientes para seguir conversando. Hay un arduo trabajo que tiene que realizar la Asamblea Nacional. Primero calificarla y luego pues enviarla a la Comisión de Régimen Económico, me imagino, que será la que tiene que sustentar también el informe para que esta ley continúe y sea aprobado por la Asamblea Nacional. Esperemos primero que le califique. Yo creo que sí. Esperemos que sí. Doctora Yael, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, muy buen día, gracias. La doctora Yael Fierro, abogada experta en temas tributarios, hablando sobre esta propuesta de ley que fue entregada ayer ya por el Ejecutivo para conocimiento de la Asamblea Nacional. Vamos a un paréntesis y ya volvemos.